Hola, ¿cómo están todos? Buenas Hola, hola, noches. buenas noches. Bienvenido, Rodo PM, a este club de libro. Muchas gracias. ¿Qué es tu casa? A nuestra primera reunión de comunidad. Oigan, pues muchas gracias. Les quisimos mandar y hacer este video porque no nos queríamos, o sea, más bien no les queríamos dejar un poco sin el resumen de estos primeros dos capítulos, como habíamos quedado. Creo que es parte importante como el Club del Libro comentar lo que habíamos pues, leído. Creo que siempre nos ayuda muchísimo como a seguir fomentando pues la comunidad, el hábito y pues como les decíamos al inicio, creo que de fomentar un aprendizaje de todo esto que al final lo que queremos pues es seguir pues aprendiendo, leyendo, conociendo más. Entonces, pues ahí va este resumen, ojalá les sirva de estos primeros dos capítulos. Venga. ¡Ánimo! Comenzamos por este esquema. Es un esquema que el autor ha puesto y básicamente pues es el centro del libro. Es por lo que se basa y aquí de hecho están enumerados los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que se dividen en estos 3 bloques grandes, ¿no? Que es la independencia, la dependencia y la interdependencia. Entonces, los capítulos en los que llegamos hasta ahora nos hablaban mucho de la independencia y la dependencia. Más adelante, ahorita, Fofo, igual nos vamos a comentar los 3, el de proactivo, el fin en mente y lo primero es lo primero, y hablar un poco también de la independencia, ¿no? Pero que tengamos como muy claro que esta es nuestra brújula, ¿no? Por la que creo que empezó el libro, por la que nos va a regir el libro y es como la línea argumental, el hilo rector de todo esto. Entonces es como de aquí parte todo, ¿no? Sí, y entender que justo estas primeras 2 semanas leímos los capítulos o los hábitos inferiores y posteriormente las siguientes 2, pues vamos a leer lo que involucra la victoria pública. Sí, totalmente. Y bueno, para ya comenzar con el capítulo 1 y capítulo 1 nos hablaba más de los paradigmas y creencias, ¿no? Pero antes, algo que nos marcaba el autor es la parte de los retos más comunes que tiene el ser humano. Y él listaba estos: el miedo y la inseguridad, la culpa y el victimismo, la desesperanza, la falta de equilibrio, el profundo deseo de sentirse comprendido, el conflicto y el estancamiento personal. Él plantea estos retos humanos más comunes y más como unos obstáculos o barreras que muchas veces no están dentro de nuestro control. Hay algunos que sí están en nuestro control, pero otros, y muy importante, es que gracias a nuestras experiencias vividas, nos han creado eh, una, pues sí, nos han puesto como ciertos lentes para ver el mundo, ¿no? Entonces, es lo que plantea como nuestros paradigmas y creencias que son esos lentes que nosotros nos ponemos, que se impusieron o por experiencias o por lo que sea, los tenemos y ahora de esa manera vemos el mundo, pero no quiere decir que es lo real, ¿no? O sea, de hecho, el autor hablaba como de 2 maneras de ver el mundo, el modo en el que son las cosas, tal cual, y el modo en el que deberían de ser, ¿no? Entonces creo que juegan esas 2 dualidades de lo que es realmente y lo que debería ser. Y en estos retos, ¿qué va a buscar el libro? El libro va a buscar como romper también un poco con estos retos más comunes, ¿no? Pero parte todo de qué? De la persona. O sea, es entender y hacer creo que estos dos son este ejercicio de reflexión, ¿no? De saber, a ver, en dónde estoy parado y qué tengo que hacer. Sí, y que justo hace, perdón, justo hace esa analogía, ¿no? Del paradigma con un mapa, ¿no, Alex? Que nos pone el ejemplo de que al final un mapa, pues es algo que nos traza, ¿no? Nos indica tal vez cómo está delimitado un territorio, pero al final no es ese territorio. Y si no tenemos el mapa correcto, no vamos a poder concluir o llegar a nuestro objetivo final porque estamos leyendo las cosas de forma equivocada, ¿no? Que justo es como traer los lentes, pues no adecuados para ver las cosas como realmente son, sino como las creemos que son, ¿no? Sí, o sea, justo era como comentaba el libro, o sea, si nosotros tenemos un mapa de Chihuahua y queremos ir a Querétaro. Querétaro, pues por más, o sea, por más actitud y por más conducta que tengamos, pues no vamos a llegar allá, ¿no? O sea, en vez de llegar a las Barrancas del Cobre, vamos a llegar a Peña de Bernal. O sea, pero realmente es, si tú no tienes muy claro cuál es tu propósito y tu objetivo,
no importa todo el esfuerzo que hagas, pues simplemente vas a estar tirando pues balazos casi casi a lo tonto porque no le vas a dar a tu objetivo real, ¿no? Y va de la mano con esto, ¿no? Sí, sí, pues que esta frase de Thoreau que nos pone en el libro, al final dice, 1000 cortes en las hojas del árbol del mal equivalen a uno solo en las raíces. Que en este ejemplo en el libro, pues al final las raíces son esos paradigmas que nos ponemos de las cosas, y las ramitas del árbol, pues como tal, son las conductas y las actitudes que tenemos. Muchas veces creemos que para hacer un cambio no basta con cambiar un poco nuestra conducta, con hacer actividades, acciones distintas, pero realmente eso es algo mínimo y como decías tú, Alex, pues si no hay un cambio de ese paradigma de inicio, ¿no? De la parte de principios, de la parte de autoevaluación, un cambio que emane de adentro hacia afuera, pues al final va a ser en vano, no va a ser un cambio muy pequeño, ¿no? Esos cambios en actitudes y conductas del día a día. Sí, creo que todo parte de entender cuáles son como esos, él lo hablaba como, ya, bueno, más adelante se metía, ¿no? En la parte de la ética del carácter, la ética de la personalidad, que más son nuestros valores y que lo que nos rige, ¿no? Entonces, en esos dos puntos, justo como que se va basando, pues muchas de nuestros comportamientos diarios. Entonces, es entender, literal, irnos como a la profundidad de la persona, de saber qué nos está moviendo y una vez de ahí mover, pues para llegar a esto, ¿no? Y no solamente unas soluciones puritas. Pero pues ya entramos a lo bueno. Sí, Sí, pues ya entrando a los 3 hábitos que vimos en estos capítulos, el primero habla de ser proactivos, que decía, ¿no? Platicamos tú y yo que en el trabajo lo llegué a escuchar alguna vez que decíamos, bueno, es que estamos siendo reactivos y no proactivos, que prácticamente refiere a cuando te lleva la corriente, ¿no? Que simplemente reaccionas a los estímulos, a las cosas que pasan a tu alrededor, eh, y no tienes una planeación real de lo que está sucediendo y nos vamos moviendo, arrastrando por todos lados y dejas que todo influya negativamente en el flujo de tus acciones diarias y eso pues al final mancha, ¿no? No te deja seguir con el objetivo de las cosas que quieres. Y las personas proactivas que se preocupan, ¿no? Por las cosas que también únicamente están en su esfera de influencia, ¿no? En su círculo de influencia, a diferencia de las reactivas que están pensando mucho en las cosas que pasan alrededor, que al final no dependen de nosotros y quedan fuera de nuestro control. Y al quedar fuera de nuestro control, pues hay muy poco que podamos hacer al respecto, ¿no? sí, y es eso, o sea, un poco la parte de ser proactivo es que muchas veces nos enfocamos más en cosas que no dependen de nosotros, en lo que realmente sí depende de nosotros. Y ahí es donde perdemos mucho tiempo. Y que más adelante también el libro nos plantea como una forma fácil de poder esquematizar esos pendientes y darles la importancia adecuada, ¿no? Y bueno, esta parte, creo que para no perdernos tampoco como en esto, en el ser reactivos, nos propone un hábito muy importante que es empezar con una meta en la mente. Entonces, ¿qué te plantea? Tener una meta clara, porque si no, pues no vas a llegar al rumbo deseado o llegas a un rumbo, pero no era realmente el que querías, ¿no? O sea, sí caminas y la montaña a la que ibas a escalar era, no sé, el Pico de Orizaba y terminaste en el Nevado de Toluca. O sea, realmente se te cambiaron el norte, Sí. ¿no? Sí, al final, una de las, bueno, este libro tiene muchas frases muy duras y vimos varias, pero esta que pusimos acá, creemos que es de las más fuertes, ¿no? Que dice que, pues las personas que tienen objetivos a menudo parecen ser las más ocupadas y aunque parecen muy productivas, pues el problema que tienen es que nunca concretan nada relevante, ¿no? Y si hacemos un análisis de nuestro día, ¿no? Regresamos tal vez a las acciones que vamos haciendo, pues nos podemos ir dando cuenta de esta parte, si realmente estamos siendo productivos o eficaces, eficientes, como lo dictan estos hábitos, o estamos nada más estando ocupados, no concretando cosas, ¿no? Sí, creo que si lográramos ahí hacer como un ejercicio también como de autoconciencia y reflexión un poco en lo que realmente estamos destinando en nuestro día a día, o sea, como con pues sí, esas actividades de ver realmente si somos efectivos o no, o simplemente pues, se llenó nuestro calendario, pero no realmente estamos siendo como lo más productivos posibles, ¿no? Sí, y pues el último hábito que nos pone primero lo más importante, divide, ¿no? Como las tareas y las actividades que hacemos todos los días en 4 cuadrantes. El primero que es lo urgente e importante, que pues normalmente es donde estamos una gran parte del tiempo, ¿no? Haciendo lo que urge, lo que es para ahorita. En el segundo plano, lo no urgente e importante, que es el plano en el que el autor pues, nos recomienda, ¿no? Para ser más efectivos, más eficientes, pasar más tiempo,
que al final pues es toda esta parte de los beneficios a largo plazo, ¿no? Que justamente son muy importantes, pero no son urgentes y por eso es difícil hacerlo, ¿no? Porque al final si vemos acá los 4 cuadrantes, dices, bueno, ¿por qué quieres hacer algo que no es urgente, pero es importante? ¿No? Precisamente como que nuestra sociedad se ha vuelto algo, como de vital importancia lo que es urgente, ¿no? Es como, es que esto me urge, esto no urge, no importa, lo dejamos para mañana. Y estas actividades se refieren a los hábitos positivos como leer, prepararte, hacer dietas, que no te van a traer como un beneficio instantáneo y por ende no es urgente, pero sí es muy importante. Y luego tenemos lo que es urgente y no importante, que pues al final ahí no conviene pasar mucho tiempo. Y el último, lo no urgente y lo no importante, que es a donde huimos cuando queremos escapar un poquito de nuestras responsabilidades, cuando decimos, bueno, nos quedamos 20 minutos en TikTok viendo videitos, que nos pasa seguido, y nos quedamos en Instagram, vamos a ver Netflix, Tú y sabemos que tratas está de mal, seguir que no nos va a aquí. traer ningún beneficio. A largo plazo sabemos que no es urgente hacerlo, que no es importante, pero de todas formas todos llegamos ahí en algún punto del tiempo. Aquí lo importante, y para no extenderme más, pues es hacer un análisis igual del día de las actividades y determinar en dónde estamos destinando más tiempo y más actividades, en qué cuadrante, en lo no Sí. urgente e importante, en los otros tres, ¿no? Y entender realmente, pues, a dónde estamos yendo con nuestro tiempo y nuestras actividades. Y ojo, o sea, no es que esté mal estar en no urgente y no importante, o sea, no ninguna de esas está bien o mal, o sea, no caer en eso, sino que simplemente es esquematizar y ver dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y hay momentos donde podemos estar en el no urgente y no importante y está bien, porque pues es de disfrutar y todo, pero hay momentos en nuestro día donde pues podemos enfocarlos en otras actividades, ¿no? Pero es para ir viendo, a ver, y creo que hasta hacer como ejercicio de reflexión, ¿no? A ver, de todo esto que tengo, ¿qué es urgente e importante? Ah, lo primero. ¿Qué es no urgente? Ah, y aquí ya lo pongo. Pero ya sabes que tu mente va primero esas dos y ya después dice, ok, ya después continúo con lo demás. Pero tampoco andar en la urgencia, tampoco caer en la parte de súper reactivo, ¿sabes? Creo que esa es otra parte. Sí, sí, también añadir que no solamente es la parte de urgencia en términos de actividades como responsabilidades, también en urgencia de cosas que quieres hacer, como salir de fiesta, comerte una hamburguesa porque te antojó, te urge hacer eso, ¿no? Porque también nos pone una definición de felicidad que dice, al final la felicidad es sacrificar las cosas que queremos ahora por lo que queremos a futuro, ¿no? Lo que queremos finalmente, que son esas victorias más lejano, a largo plazo, que están en el cuadrante número 2, y que al no tener un placer instantáneo, pues nos son más difíciles. Es Exacto. una definición bastante interesante. Y bueno, y todo esto pues nos lleva a responder esta pregunta que quisimos dejarles de cómo puedo cultivar el hábito de la lectura y combinamos tanto los tips de 7 hábitos como el de Atomic Habits en 3 puntos. Los 2 primeros se centran en la parte de cómo tenemos que llevar pues sí, este hábito a un plano más reflexivo de realmente ser conscientes del por qué lo queremos hacer, ¿no? O sea, del por qué lo queremos hacer y sobre todo cómo quiero ser yo identificado. Creo que hablamos mucho de la identidad. O sea, hoy, pues, me metí a un grupo del club de lectura, estoy dentro del club, eh, pertenecí al club por ese ideal de alcanzar de un hábito, pero a lo mejor todavía no me lo estoy creyendo que soy un lector, ¿sabes? O sea, todavía no me la estoy creyendo que estoy dentro de. Entonces, ¿qué nos funciona? A ver, si yo realmente ya tengo todas las habilidades para hacerlo, todas las habilidades para lograrlo, ¿qué me está faltando en mi identidad? Decir, me voy a comprometer más, ¿no? Entonces, y no solo pasa con aquí, con este libro, con este hábito, sino con otros, pero específicamente hoy hay que creernos ser lectores para que todas nuestras acciones también vayan enfocadas a eso, ¿no? Sí, Y sí, justo, con el fin en mente, entendiendo qué es lo que queremos lograr, saber y entender con ese análisis qué principios queremos que rijan lo que hacemos todos los días, ¿no? En este caso, y algo que seguramente todos nos identifica, pues es querer tener ese principio del compromiso, ¿no? Con lo que sea que queramos hacer, pero cumplir, o la parte tal vez de amistad nos interesará más, principios de lealtad, etcétera, ¿no? Pero por aquí nos ponen un ejemplo también de uno muy duro, muy complejo también, que era, si imagináramos que estamos en nuestro funeral, ¿no? Y escuchamos a la gente del trabajo, nuestros amigos, hablando de cómo éramos nosotros, cómo nos gustaría realmente pensar que tienen esa percepción de nosotros, ¿no? Que al final depende totalmente de nosotros y nuestro actuar
basado en los principios que queremos que nos rigen y al final nos van a identificar como personas, como profesionales, profesionistas y en cualquier rol que estés asumiendo en tu vida. ¿Sí? Y a partir de ese principio, pues tú vas generando esos hábitos que te van a llevar, que también como que te conducen a eso, ¿no? Al final son como tu brújula. Entonces, por eso ponemos, el desarrollar el hábito de la lectura es consecuencia de buscar el desarrollo personal o profesional, ¿no? Es tener ese fin en mente y tenemos esta herramienta para llegar. Y el tercero es como crear el ambiente necesario para hacerlo, ya a un plano como más como táctico, ¿no? Como herramientas más fáciles de asignarte un lugar, un horario de lectura al principio del día, o sea, como esas pequeñas herramientas, tips que te van a permitir llegar a eso, ¿no? Esa es como como dices, una táctica del día a día, que ese es del hábito perdón, del libro de Atomic Habits, que nos dicen como Ujú. unas pequeñas estrategias tácticas para tomar y cumplir con los hábitos. Y pues concluyendo, ¿no? Esta parte en el libro también nos pone que un hábito es la intersección de esas tres cosas, que es el conocimiento, la habilidad y el deseo. El conocimiento es la parte de qué queremos hacer y por qué lo queremos hacer, ¿no? La habilidad de cómo hacerlo. A veces sería la parte táctica de, ok, sí quiero cumplir ese hábito, pero ¿cómo lo puedo hacer? Ahí vendrían cosas como lo dijo Alex, tener un lugar de trabajo designado para cumplirlo, hacerlo atractivo, quitar las distracciones, sacar el celular del cuarto cuando vas a leer, ponerlo en otro lugar, hacerlo, ese tipo de cosas. Y el deseo, ¿no? Que al final es la parte, pues la culminación, o no es la culminación, pero es la necesidad final para llegar a cumplir un hábito. Si tienes las dos primeras, pero no tienes el deseo, pues no vas a poder cumplir ningún hábito que quieras llevar. Sí. Y aquí nos lo pone similar con un ejemplo de escuchar. Pero bueno, al final lo que necesitamos es el deseo, ¿no? Para cumplir las cosas. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque, digo, en esta frase, eh, al final lo resumimos con que no solamente falta la voluntad, sino también como la habilidad de querer hacerlo. Entonces, un poco en resumen de estos dos capítulos, se habló de la independencia, la dependencia, de entender que nosotros tenemos que ser proactivos, tenemos que tener un fin en mente y tenemos que saber tener claridad en nuestras actividades que nos están llevando a esos principios, ¿no? Pero el primer paso es definir qué principios me rigen y realmente cómo me quiero identificar yo eh, en términos de crear un nuevo hábito y a partir de ahí, pues estarán, o sea, vienen como estas habilidades, ¿no? O estrategias que tenemos que llevar a cabo. Sí, 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 creo que lo resumiste perfecto. Nos fue un poco rápido, pero tratamos de hacerlo breve. Ojalá que les sirva, que los que leyeron el libro se identifiquen un poco y nos den sus comentarios. Los que no, pues que tal vez se animen a hacer un análisis autoconsciente, ¿no? Sobre si es lo que quieren, sobre cuál fue lo que sucedió y tal vez se animen a leer el libro si les pareció interesante y nos alcancen en la segunda mitad. Así es, así que si llegaste hasta aquí, gracias, buenas noches, gracias Rodo PM, Gracias, gracias Club del Libro. adiós. Besos.